El paso de la calavera. Caminos y senderos en lugares apartados pueden traer cualquier cantidad de creencias y apariciones. Esto fue lo que me sucedió en un lugar llamado La Calavera, precisamente porque se decía que ahí se aparecía una calavera. Bueno, era una creencia de hacía muchos años. En nuestros tiempos nadie hablaba de habérsela encontrado, pero aún así seguían llamándola La Calavera o el Paso de la Calavera. Era un lugar que estaba entre dos rocas. Ahí el camino se hacía muy angosto. Entonces, al pasar por ahí, y de noche, casi te rozaba las rocas. Esto lo hacía más tenebroso. Se cuenta que en otros tiempos algunos hombres llegaron a regresarse de ahí precisamente por el miedo que esto les provocaba. Se contaba así una historia que una vez un hombre que subía tarde y al pasar por ahí sintió un brazo sobre su hombro y al voltear se encontró de frente con la calavera. También se dice que su corazón no aguantó la impresión y quedó fulminado de miedo. Claro que es esta una simple especulación, ya que nadie estuvo ahí para comprobarlo. En una ocasión subí de noche a casa y no es que me diera miedo este tipo de historias. A mí lo que realmente me atemorizaba era la delincuencia, que en aquel entonces estaba disparada. Aunque era de noche, no encendí la lámpara de baterías para no ser visto por algún ladrón. Cuando iba llegando al paso de la calavera, me puse en alerta porque era un espacio tan reducido. También era el idóneo para que dos o más hombres te hicieran alguna maldad. Iba caminando con cautela y mirando a todos lados que no hubiera algún movimiento extraño. Llegué a la altura de las dos rocas y al pasar por el medio del mismo me fui relajando, pues ya tendría que haber ocurrido algún ataque si es que fuera a ver. Fui pasando cuando a mis espaldas escuché el relinchar de un caballo y sus pasos sobre el camino. Sentí un respiro, me sentí acompañado. Los dueños de lo ajeno no irían a caballo, serían fácilmente encontrados. Miré hacia atrás con la intención de reconocer al jinete, pero a esa distancia no se veía aún nada. Después noté que venía un caballo y que era negro, muy grande. Al igual que su jinete, iba todo vestido de este color, con una gran capa que casi arrastraba por el suelo. Intenté imaginar quién podría ser. En ese momento, nadie usaba una vestimenta así, o al menos que yo supiera. Vi que el galope del animal seguía un ritmo endiablado. De seguir así, me iba a llevar por delante. Apresuré el paso intentando salir del medio de las dos rocas, pero sabía que no lo iba a lograr. El animal traía una velocidad que no me daría tiempo de nada. Traté de buscar un lugar por donde subir por las rocas o esconderme, donde el caballo no podría llevarme de frente. Sería imposible huir. Al ver al animal sobre mí, por un acto de sobrevivencia, cubrí mi rostro y me dejé caer al suelo. El animal nunca me atropelló, pasó por entre mí como si de una luz se tratara. Pero al cruzar, sentí un calor infernal que podía quemarme hasta las entrañas. Al sentir ese fuego abrasador que no podía ver, pero sí sentir, me quité las manos de la cara y miré directamente al caballo y a su jinete. Ahí descubrí que era la calavera, montada en su inmenso corcel que también eran los puros huesos. El jinete no se detuvo, volteó a verme. Decir que me veía, en realidad, no podría precisar algo así, pues no tenía ojos, sus cuencas estaban vacías. Lo que sí noté era mucha oscuridad, como si del mismo infierno te estuvieran mirando. Siguió su camino y desapareció en la noche oscura. Yo me sentía mareado y perdí por un momento el conocimiento. Casi 2 horas después desperté un poco desubicado y mareado. Como pude, me puse de pie y seguí a toda prisa mi camino a casa. En esta ocasión sí iluminé el camino con la lámpara. Si no pudo conmigo la muerte o la calavera, ya no había ladrón que me espantara. No volví a pasar por este lugar en horas de la noche. En esa ocasión me salvé. No quiero volver a probar esa suerte.
El libro del cáliz. Un hombre anciano llegó procedente de Europa a la villa rica de Veracruz. La gente lo miraba con extrañeza, pues traía consigo varios baúles. No llegó buscando hospedaje, pues se decía ya había comprado un lugar para vivir. Sin embargo, y lejos de lo que todos pensaban, su nueva morada no era lujosa ni grande. Por el contrario, era un sitio pequeño en el que solamente cabía una persona. El viejo era misterioso, no platicaba con nadie. Solo se le veía los domingos en misa, entraba a la miscelánea a dotarse de víveres y por las noches se le oía cortar, clavar y pegar madera. La incertidumbre invadía a los curiosos, pues el ruido nocturno había aumentado. Al siguiente día su duda fue disipada. El anciano abrió una pequeña librería de viejo. Todos los textos eran suyos, pero había decidido venderlos, intercambiarlos y a su vez comprar otros tantos. Afortunadamente, hubo varias personas interesadas en el nuevo lugar y gustosos entraban a hojear los textos. Se maravillaban de la antigüedad de los mismos y sobre todo muchas personas se sorprendían al contemplar las ilustraciones. Joaquín era un joven ávido de emociones. Gustaba de los libros de historia, pero sobre todo de los religiosos, pues era castizo y necesitaba saber bajo qué convenciones sus antepasados fueron sometidos y obligados a profesar la religión católica. La librería que había abierto el anciano le brindó una puerta hacia temas desconocidos y una visión distinta, ya que habían textos en otros idiomas. Durante varias semanas visitó la librería y aunque el viejo ya lo conocía, se negaba a entablar cualquier tipo de relación con él. Joaquín, por su parte, trataba de interrogarlo sobre el origen de los libros y los autores, pero el dueño no aportaba ningún tipo de información. Por tanto, el joven se vio en la necesidad de hojear todos los libros religiosos existentes. En el fondo de un anaquel se encontró con un texto que no había visto. Aún tenía polvo y las portadas estaban descuidadas y muy viejas. Ahí estaba la ilustración de un cáliz que llamó mucho su atención, pues hasta ahora no había visto algo similar. Preguntó por el precio y el costo era muy elevado. A pesar de pertenecer a una familia un tanto adinerada, no alcanzaba a cubrir el monto. Varios días pasaron y no habían juntado ni siquiera la mitad del dinero, por lo que decidió llevárselo a escondidas del viejo, leerlo, estudiar la ilustración y regresarlo nuevamente a la librería. No tuvo mayor dificultad para sacarlo. El camino a casa fue diferente, pues a pesar de recorrer siempre la misma distancia, esta vez se había fatigado un poco. Al entrar en su alcoba miró la ilustración. El cáliz se mostraba reluciente, contrastaba con el resto de las imágenes y de las páginas que lucían amarillentas y carcomidas. Sin embargo, la imagen le parecía distinta a cuando la había observado por primera vez. Se había concentrado tanto en la lectura que se olvidó de comer. Solo pasaron unas horas y se sentía muy extraño. Se dirigió al sanitario y lo que vio en el espejo lo dejó horrorizado. Había envejecido por lo menos 15 años. Parecía un hombre de por lo menos 35 años de edad, cuando ni siquiera rebasaba los 20. Volvió a mirar la imagen del cáliz y se encontró con que se veía aún mejor. Sin embargo, sucedía todo lo contrario con él. Cada minuto que pasaba se volvía más viejo. Rápidamente tomó la decisión de regresar el texto a la tienda, pues pensó que el origen de su mal radicaba en el libro sustraído. Al llegar a la librería, se encontró con que aquel viejo, dueño del local, lucía notablemente más joven. Joaquín, atemorizado, dejó el libro donde lo encontró, pero su aspecto continuaba igual. La piel comenzaba a arrugarse. Habían aparecido algunas canas y los achaques propios de la edad se hacían presentes. En vano intentó cuestionar al viejo sobre lo que sucedía, pues éste no respondía a ninguna pregunta. Joaquín notaba que entre más viejo se volvía, el dueño de la librería adquiría una juventud portentosa. La gente al entrar en la tienda confundían al dueño con el viejo Joaquín, quien desesperado trataba de explicar a los visitantes lo que sucedía. Sin embargo, sus argumentos fueron desdeñados, ya que el dueño, hábilmente, dijo que debido a la edad tan avanzada de su padre, los desvaríos de éste eran constantes. Así que los compradores hicieron caso omiso de los gritos de Joaquín.
Con una malicia inusitada, el dueño de la librería corrió a Joaquín del lugar. Le pidió no volverse a parar por ahí, que su acto atrevido había tenido consecuencias, por lo que le sugirió no volver a tomar sin permiso algo que no fuera suyo. El librero aventó el texto del cáliz al fondo de un anaquel y dijo que mientras existieran curiosos como Joaquín, él se mantendría vivo, pues su rejuvenecimiento estaba garantizado. Cuenta la leyenda que Joaquín murió a los pocos días de causas naturales. Nadie reclamó su cuerpo. Pensaron que se trataba de algún mendigo. Por su parte, los padres del muchacho dieron aviso a las autoridades de la desaparición de su hijo e iniciaron la búsqueda. Mientras el dueño de la librería se había convertido en un hombre atractivo para las damas solteras de la ciudad. Se dice que el hombre había vendido su alma al diablo y que éste le devolvería su juventud a cambio de almas nuevas y joviales, curiosos que fueran capaces de todo por conseguir el libro del cáliz. La carretera de la muerte. Si hubiera podido, le habría estampado un sopapo en la cabeza. Su terquedad estaba a punto de llevarlos a la peor noche de su vida. Te dije que no quería venir. ¡Qué necio eres! ¿No es mi culpa que comenzara a llover? No, pero ya sabes que siempre se para la camioneta a mitad del camino. ¡Qué lata! No tiene por qué pasar nada malo. Y ya cállate que comienzas a ponerme nervioso. Rosalía lo miró enfadada. ¿Por qué siempre se salía Roberto con la suya? Dignamente se dedicó a mirar por la ventana. La luna invadía con su luz los bordes de la carretera. Casi se podían contar cada arbusto, chico o grande, cada piedra, pequeña o enorme, y en esta contadera comenzó a ver un desfile de cruces, de ermitas, de ofrendas, de gratificaciones para quien dieran informes de una niña perdida, de una jovencita extraviada, de cualquier alma solitaria deambulando por el cerro traidor, que tantas vidas ya había enterrado en su intrincada naturaleza. ¿Ya viste cuántas señales de muerte? ¿Cuántas personas no han regresado a sus casas? ¡Me lleva!, gritó Roberto. ¿Qué pasa? Un retén. No vamos a poder llegar al desierto de los leones por aquí. ¿Un retén? ¡Qué raro! No se ve a nadie. Han de andar por ahí. Y que ni se te ocurra que me aviente. Así nada más porque sí, ¿eh? Yo no he dicho nada. Tuvieron que retornar. La única posibilidad para arribar a su destino era tomar por el camino viejo. La idea no le agradaba a Rosalía, pues según ella, en esa ruta y a esas horas, una pléyade de vándalos siempre estaban al acecho para fastidiar a cuanto incauto cruzara por ahí. Y otra vez, Rosalía contó uno a uno todos esos lamentos incrustados a la vera de la carretera. Difuntos, ausentes, soledad, muerte. Frente a ellos la sorpresa. ¡Qué raro! ¿Qué cosa?, preguntó Rosalía. Esta bifurcación de la carretera no existe. Y si no existe, ¿cómo es que la estamos viendo? No te burles, yo sé lo que te digo. Mira, nunca has sido muy bueno para andar en carretera. ¿Por dónde entramos al viejo camino? Según yo, por la derecha. Entonces, vámonos a la izquierda. ¿Por qué? Ya sabes, no me quiero topar con esa bola de gandallas. Pero no tengo ni idea a dónde nos pueda llevar este otro camino. ¿Tienes miedo? Esa pregunta hirió el orgullo de Roberto, quien metió cuarta y el acelerador hasta el fondo. Como poseído, se internó en un destino incierto. Un golpe seco detuvo su premura. ¿Qué fue eso? No sé, contestó Roberto. ¿Mataste a alguien? ¡Cállate! No se sabe de mal agüero. ¡Mataste a alguien!, gritó histérica Rosalía. Bajó Roberto del coche. Nada, nadie. Otro grito de Rosalía y Roberto miró a su alrededor.
una serie de almas etéreas queriendo asirlo, niños, jovencitas, ancianos, todos, todos. Una cómplice lluvia hizo más terrible la angustia de la pareja. Los gemidos mortecinos le solicitaban ayuda, ayuda para descansar en paz. Pregonaban sus nombres, sus tristes casos, sus angustias, una cruz, una ermita, una ofrenda, ni caso las gratificaciones. ¡Por favor! ¡Por su madrecita! ¡Por Dios! ¡Por caridad! Voces y más voces. Rosalía y Roberto solo hallaron refugio en el desmayo. Al despertar, estaban a las afueras de la casa de ella, sanos y salvos. Con la claridad del nuevo día, prestos, fueron a los sitios donde Rosalía había visto tantos y tantos recuerdos para los desertores de la vida. No había nada. Por si las dudas, recordando cada nombre, cada detalle de las desgracias relatadas, dedicaron tiempo y esfuerzo para colocar una a una las cruces, las ermitas y las ofrendas de aquellas tristes almas perdidas. Y también, por si las dudas, nunca más desearon ir al desierto de los leones, ahora más desierto, pues ya ningún alma recorre sus veredas.